Buenas noches, mi nombre es José Julián Castaño Muñoz, estudiante de agronomía primer semestre. He tenido que realizar este video solo ya que mis compañeros, a pesar que se les escribió por el correo institucional, no contestaron, de manera que hoy en mi trabajo no vamos a poder hacer el conversatorio, sino que voy a tener que exponer solo por las razones anteriormente mencionadas. La problemática que elegí fue la implicación de la migración rural. Bueno, vamos a iniciar entonces por dar unos datos relevantes para poder contextualizar la problemática de la migración rural. Para contextualizar podemos decir entonces que Colombia tiene 51.800.000 habitantes, de los cuales la población en edad laboral son 40 millones. La población no campesina es de 37 millones, lo cual entonces nos permite inferir que la población total campesina es de 14.600.000 habitantes. Más adelante vamos a aclarar cómo el que te caractericen como campesino no necesariamente quiere decir que vivas en la zona rural. La población campesina en edad para trabajar es de 11.400.000 a la actualidad. Pero acá tenemos el primer dato relevante que debemos tener en cuenta, y es que esta población de 11.400.000 campesinos en edad laboral es después de una disminución drástica y acelerada que se ha presentado en los últimos años post pandemia COVID-19, donde se han perdido 4 millones de campesinos, a pesar que la población en los últimos años de Colombia ha aumentado alrededor de 1 millón. Los últimos 2 años, para ser exactos. Entonces ahí ya comenzamos a ver una descompensación, y ahora vamos a abordar algunos de los temas del por qué esto genera una problemática de difícil solución para el agro en Colombia. La población campesina ocupada son 6.400.000 colombianos. Acá viene el otro problema, el otro desbalance, porque la población de mujer campesina es de apenas a la actualidad de 2 millones de mujeres, mientras que la cantidad de hombres campesinos ocupados, estamos hablando de los ocupados, es de 4.300.000. Obviamente aquí ya podemos empezar a hablar que la estadística dice que de cada 10 hombres, 7 hombres campesinos están ocupados, versus que de cada 4, 10 mujeres campesinas, solo 4 están ocupadas. Ya podríamos entrar a hablar de la mala remuneración de las mujeres. Es decir, en este ámbito sí hay una brecha salarial según el género, dado por la naturaleza de las actividades que se realizan en el campo, un campo que es poco mecanizado, poco industrializado. Pero pues las cifras hay que darlas, ¿no? Dichas estas cifras, entonces nos queda claro
que la población campesina actualmente en Colombia es de alrededor del 21% de la población total del país. Ya es un dato preocupante, más o menos estamos en la media mundial, que está ya por debajo de la cuarta parte de la humanidad en las zonas rurales, alrededor del 30%. Podríamos decir entonces lo siguiente, que de esa población que está en el campo, el 84% de la población ocupada que está trabajando es de un carácter informal. Son trabajadores o jornaleros que no perciben prestaciones sociales. Sumado a que de estos 11 millones de campesinos, necesitamos hacer la claridad que 7.300.000, aunque son denominados por el DANE como campesinos, realmente están en esas áreas por fuera de las grandes ciudades y capitales, que no necesariamente son cabezas rurales, cabeceras rurales. Es decir, pueden estar en los centros poblados, en los municipios. Si tenemos en cuenta este dato, empeora aún más pues la cantidad de campesinos, porque realmente en las cabeceras municipales nos quedarían 4 millones. Bueno, dadas las cifras, vamos a hacer el análisis. En Colombia, alrededor del 70% de los campesinos propietarios son llamados de una u otra manera, pobres. Pero este 70% de propietarios que tienen estas tierras están ubicados en tierras que son de cordillera, o sea, de ladera. Tierras que no son mecanizables, no son industrializables. Y es sobre este porcentaje de tierras que no son mecanizables que se produce más del 80% de la comida de nuestro país. Las tierras planas o AAA mecanizables están dedicadas a la ganadería y estas tierras a su vez en manos de terratenientes. No vamos a entrar en temas políticos, solo lo vamos a dejar en que esas tierras, tipo para el caso del Tolima, el plan, pues son utilizadas para el arroz y la ganadería por las grandes arroceras. Hay unos pequeños propietarios, pero que ya no cultivan su tierra, sino que la arriendan a estos grandes propietarios. Al quedar el grueso de la población campesina en las tierras de cordillera, de ladera, y ser ahí donde se producen la mayoría de los cultivos como café, aguacate, plátano, cacao, que mueven el Producto Interno Bruto de la nación en representación del sector primario, pues es donde más se necesita mano de obra, ¿no? Una hectárea en ganado no necesita ocupar un trabajador al mes. Una hectárea en ganado equivale a una res, para el caso de Colombia. Pero una hectárea en café sí requiere
uno, dos, tres, dependiendo de la época del año, trabajadores. Y si estos ya no están, por las razones que vamos a describir, pues el futuro de campo es, el de la agricultura no es muy alentador. Las razones que llevan a la migración son la falta de oportunidades laborales que le permitan una buena calidad de vida al trabajador, obrero, jornalero, dado por algunas problemáticas que nos llevan a precios bajos, a no ser competitivos. No somos competitivos con otras partes del mundo donde sí se puede tecnificar. Vamos a poner el ejemplo del café, que en Brasil se tecnifica, se coge con equipos, con maquinarias, está industrializado. Vamos a poner el ejemplo del plátano. El plátano hay partes, incluso de la misma Colombia, donde ya se está cultivando en zonas planas, como es en los llanos orientales, donde se permite la mecanización, se reducen los costos. Entonces esa falta de organización nos lleva a que a veces haya o sobreproducción, sobreoferta, bajan los precios, hay especulaciones. Tenemos en el caso del café una cooperativa que eh, se queda con gran parte de la ganancia que debería llegar directamente al campesino. Entonces todo esto genera que el campo no sea competitivo. Al no ser competitivo, los sueldos, eh, los salarios o jornales no suben a los precios que se debería. ¿Esto a qué nos lleva? A una escasez hoy de mano de obra. A hoy los índices que miden el desempleo en el campo son datos del DANE, que la ocupación en la zona rural, el índice de ocupación ha aumentado casi un punto. Pero esto es dado porque los campesinos en los últimos 2 años han migrado hacia las ciudades, aumentando los niveles de desempleo en la ciudad, llegando a los suburbios, a las áreas perif periféricas de las ciudades, engrosando los cordones de miseria, ya que son personas que no llegan capacitadas para llegar a competir en el mundo laboral, donde hay una sobreoferta de mano de obra calificada y no calificada, profesional, empírica, y quedándose el campo sin esa mano de obra que necesita. Pero pensar en cómo generar una estrategia a nivel de política pública que nos permita frenar esta migración es para el mediano y corto plazo es difícil, es complicado lograr dar las garantías en la agricultura para que el campesino joven se quede, genere oportunidades, pueda emprender. Es difícil, pero es un camino que debemos empezar a dar a través de varios factores. Y el primero es lograr que sea el campo más competitivo a través de la importación de nuevas tecnologías, a través del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pymes, a través de impulsar la asociatividad, pero también a través de que el Estado se haga presente en la intervención de las vías terciarias, en aumentar los recursos para la intervención de las obras civiles que se deben realizar en estas vías, para permitir la reducción de los costos de fletes, de transportes, mejorar competitividad, cambiar la política en el país, que las tierras planas se usen para la ganadería, llegar a lo que tienen países del primer mundo, donde las tierras mecanizables
son las que se utilizan para producir el alimento primeramente y generar estrategias que permitan mejorar el rendimiento en la ganadería. Existen países que están alrededor de las 120 reses por hectárea, estabuladas y semiestabuladas. Esto libera tierras que sí son industrializables, mecanizables, tierras con mejor acceso a vías nacionales, no solo terciarias. Y estas tierras que tengan acceso a ellas, los campesinos que sí están encargados hoy de generar la seguridad alimentaria del país. Estamos en una transición hacia lo agrosostenible, a lo sustentable, a lo ecológico, a lo amigable con el medio ambiente. Las entidades gubernamentales y territoriales deben prepararse para brindar apoyo, acompañamiento, capacitación a los jóvenes campesinos para que puedan emprender y hacer del campo empresas rentables, que permita que haya una verdadera competencia de mercado entre los precios que se manejan de un sueldo en la ciudad a los que se pueden manejar en la parte rural. Pero esto es un camino largo, que ya hay personas desde la iniciativa privada que están generando empresa, pero no es suficiente. El Estado debe brindar las condiciones en las que se puedan desarrollar estas nuevas tecnologías y emprendimientos agrícolas. El impacto de la migración hacia las ciudades hace que cada vez sean menor las hectáreas cultivadas en comida, por ende los precios suben. Y si nos vamos a los sectores más alejados del país, donde tenemos problemas de orden público, donde ya no es solamente porque el campo no sea competitivo, sino porque hay un desplazamiento forzado, porque está en riesgo la vida de los campesinos. Ahí sí que hace falta que apliquemos el principio de parte del gobierno de gobernanza y gobernabilidad y hagan presencia del Estado. Presencia para brindar seguridad, pero también para generar control sobre los cultivos ilícitos, porque estos, al brindarle un mejor ingreso económico al campesino, terminan por desplazar las hectáreas que antes eran cultivadas para comida. Dicho todo esto, podemos concluir entonces que las implicaciones de la migración rural hacia las zonas urbanas y las capitales receptoras de población migrante es que se aumentan los niveles de pobreza en las ciudades, se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país. Colombia, por la zona geográfica en donde está y el clima que tiene, que puede y le permite el clima cultivar todo el año, pues históricamente ha tenido una independencia muy grande en sus alimentos. Hay muy pocos alimentos que no producimos y nos toca importar, pero cada vez va ganando más terreno también por las políticas de los tratados de libre comercio, cultivos de afuera. Pero no solo es decir que es por los TLCs, es porque también se han dejado de cultivar acá. Todo el mundo come arepa, todo el mundo come mazamorra, pero muy pocos saben que Colombia ya no cultiva sino alrededor del 4% del maíz que actualmente se está consumiendo. Pero no se cultiva porque no es rentable. No se cultiva porque en una zona de ladera a más de 1000 metros sobre el nivel del mar se demora el doble de meses que se podría demorar
a 400 metros sobre el nivel del mar, en una zona plana, donde se puede mecanizar. Reduce costos por tiempo y por maquinaria. Entonces, podríamos decir que aumentamos los niveles de pobreza en las ciudades, mermamos las áreas cultivadas en el campo y se empieza también a desmejorar la calidad de vida del campesino al no poder encontrar al campesino propietario quien le trabaje sus tierras. Se hace imperativo que generemos políticas públicas que hagan nuestro campo más competitivo. Muchas gracias.